título es El ateísmo práctico y el cristianismo. Así que vamos a ver acerca de este tema. Les invito a que puedan abrir su Biblia o simplemente leerlo. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Santiago 1, 23 al versículo 25. Del versículo 23 al 25. Y dice lo siguiente. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, yo lo que les invito ahora a que podamos reflexionar es en este pasaje, que seguimos un poco, ¿no? Hablando del escuchar, que vimos la vez pasada, de escuchar, de poner en práctica. Pero acá lo presenta con una analogía muy interesante, que es lo que voy a poner ahora. Acá está, ¿no? Ahí van a ver en pantalla. Dice, oidor frente a hacedor. Vemos un espejo, eso que está en el medio es un espejo. Dice, la ley perfecta de la libertad. Y tenemos a una persona pensativa, ¿no? que aparentemente está escuchando, y otra persona que dice, hagámoslo, ¿no? Y vemos acá dos disposiciones diferentes. Una persona que escucha, pero no hace, y otra persona que está o tiene esa actitud de querer practicarlo. Y de eso vamos a ver ahora, pero lo que me llamó la atención, ¿qué dice en ese espejo? Dice, ley perfecta de la libertad. Y cuando en el cristianismo, cuando pensamos en ley, decimos Antiguo Testamento no está vigente, ¿no? Como que la ley no está vigente. Ahora estamos en un periodo de gracia. Entonces, pero me gustaría, ya que Santiago, que está en el Nuevo Testamento, está hablando de la ley perfecta, vamos a ver de qué se trata esta ley perfecta. Lo primero que vamos a ver es qué representa el espejo. ¿Qué representa el espejo? Bueno, como vimos el título, el espejo representa la ley perfecta que da libertad. Ahora, yo ahí estaba pensando un poco acerca de la ley y qué importante en la convivencia es poder respetar la ley, ¿no? Es tan importante respetarla. Imagínense, vamos por la calle, aquellos que andan con auto y aquellas personas que andan en bicicleta y otros caminando. Y tenemos el semáforo. Entonces, bueno, para hacer el registro, hicimos el teórico y sabemos que cuando está en rojo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que frenar. Los que vamos en auto o en bicicleta, hay que frenar. ¿Por qué? Porque alguien puede cruzar o quizás no, pero parte de esta ley significa eso. Ahora, si todos respetamos, digamos, estas leyes, ¿qué nos va a generar a nosotros? Tranquilidad. El que va a caminar y ve que se puso en rojo, ¿no? Para que frenen los autos y a él le toca cruzar, va a cruzar sin ningún tipo de preocupación. ¿Por qué? Porque tiene la libertad que le genera que todos, digamos, que todos, ¿cómo es? Que todas las personas puedan respetar esa ley. Y para aquellas personas que andan en vehículo, cuando se pone en verde, tiene que tener la tranquilidad de que ningún peatón, ninguna bici ni moto se les va a cruzar. ¿Por qué? Porque todos respetamos la ley. Por lo tanto, el hecho de que la ley exista y que la respetemos, nos genera cierta libertad, digamos, en el diario vivir. Y a veces decimos la ley no es buena, pero yo quiero profundizar un poco esto, y ya que Santiago saca acerca de la ley perfecta, vamos a ir a Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 19, versículos 7 y 11. Salmo 19, ahí lo ven en pantalla, y dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Entonces, vemos
que Santiago estaba pensando en ese Salmo 19, versículos 7 y 11, porque lo repite. Miren, vamos de nuevo al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23, y van a ver qué similares. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente, acá es donde aparece la similitud, en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla, ¿no? Entonces, saca la idea, uno puede ver cómo Santiago está pensando en ese salmo, y saca esa idea y la transcribe en este libro, ¿no? De la Biblia. Entonces, ¿qué podemos o qué conclusión podemos sacar respecto a esto? Que la palabra de Dios no es una barrera a nuestra libertad. Porque a veces pensamos que la ley de Dios, la ley perfecta, vamos a ir profundizando en esto, pues es fundamental, es como el eje central del pasaje que estamos viendo. Porque estamos viendo una persona que la escucha y no la practica y otra que la escucha y la practica. Entonces, ¿de qué se trata esta ley perfecta? Bueno, primero, la palabra de Dios no es una barrera a nuestra libertad, sino es una real libertad de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, esto es lo que nos guía, pero no una parte, no el Nuevo Testamento, es toda la palabra en su conjunto. Por eso es importante que podamos tomar toda la palabra. No es que el Antiguo Testamento pasó y el Nuevo Testamento es lo que está vigente. La ley no está vigente y la gracia sí. O sea que hagamos lo que queramos. No, no es así. Y Santiago nos hace ver esto. Pero ¿por qué les parece que la ley perfecta que da libertad no nos genera una restricción, no es un obstáculo, no es una barrera? ¿Por qué? Porque la ley perfecta que Santiago habla son las enseñanzas de Jesús. La ley perfecta que Santiago está hablando son aquellas enseñanzas de Jesús. No lo busquen, lo leo yo después, si quieren lo puedan anotar. Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, con este pasaje no entiendo el tema de la gracia. ¿Cómo puede ser que hay algunas personas que dicen, no, es gracia, o sea, yo soy salvo por gracia, no tengo que hacer nada, mi salvación es gratuita, no hay nada que yo tenga que hacer para obtener esa salvación? Es correcto. O sea, esto que estoy hablando recién es correcto. El problema es que las obras es un resultado de cuando uno abraza el Evangelio, cuando uno acepta el Evangelio, que sí es por gracia. Pero a veces se confunden y piensan que es todo gracia y que nuestras acciones Dios no las toma en cuenta, y eso es algo incorrecto, ¿sí? Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y en Lucas 6:46, Lucas 6:46, Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llaman ustedes, Jesús dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Otra vez, Jesús insiste en lo mismo, ¿no? En obediencia. Entonces, ¿pero cómo? ¿No es que estamos en una era de gracia? Sí, totalmente. La salvación es gratuita, es un don de Dios. Pero acá está hablando de que si bien es gratuita, aquel que ha recibido esa salvación por gracia y no es coherente con los consejos, con la palabra, con la ley perfecta, es una evidencia de que no ha recibido esa salvación. Entonces, la ley perfecta son las enseñanzas de Jesús, pero también la ley perfecta representa el exacto carácter de Dios. Es la representación exacta del carácter de Dios. Entonces, a través de la ley,
los 10 mandamientos, las enseñanzas de Jesús, toda la palabra en sí, uno puede conocer cómo es el carácter de Dios. Por lo tanto, la ley perfecta de Dios no es una barrera ni es un impedimento en contra de nuestra libertad. Todo lo contrario, está a favor de nuestra libertad, porque representa las enseñanzas de Jesús que nos dan libertad y es la representación exacta del carácter de Dios. ¿Qué mayor libertad de poder conocer al Dios que nos salva? Ahora, dentro de la ley perfecta de Dios, tenemos que entender que la ley de Dios, o los componentes y los principios de esta ley de Dios, tienen algo que son claves para la vida del cristiano. Y quiero aclararlo a esto, porque pensamos que el fin en sí de la ley es obedecerla, sin tener en cuenta o sin entender de qué se trata. Por eso yo quiero ahora solamente mencionar 5 componentes o principios de la revelación de Dios, ¿no? Y nos va a hacer acordar cuando tratan de hacerle pisar el palito a Jesús, preguntándole cuáles eran los mandamientos, cuál era el mandamiento más importante. Ahora cuando los leas se van a dar cuenta. Uno de los componentes es el amor al prójimo, ¿sí? Amor al prójimo. Otro de los componentes de la ley de Dios es el perdón. Otro de los componentes es la protección de la vida. No matarás. Dios está a favor de la vida. Dios quiere proteger la vida. Dios está en contra del asesinato, de matar al otro. La abstinencia a la idolatría. Dios se opone a la idolatría, ¿no? No tendrás otros ídolos, ¿sí? Y la abstinencia de la inmoralidad sexual, ¿no? Cuando dice no mirarás la mujer de tu prójimo. La abstinencia de la inmoralidad sexual. También habla la Biblia, ¿no? De que no hay que adulterar ni fornicar y tantas otras cosas más. Entonces vemos acá que la esencia de la ley tiene que ver con el carácter de Dios. Y que Dios no pone la ley para que, digamos, como el fin de esa ley es, o propósito de esa ley es obedecerla, ¿no? Hay que obedecerlo. Sí hay que seguirlo, pero va más allá, porque cuando dice no matarás, ok, no mato. Y vieron que Jesús dice que cualquiera que maldice a otra persona está matando también. ¿Por qué? Porque la esencia de la ley es el carácter de Dios. La ley lo que hace para nosotros nos muestra el camino a seguir. La ley perfecta no es ni un impedimento ni una carga. Como dice el Salmo, es un gozo, es una alegría. ¿Por qué es un gozo y una alegría la ley de Dios? Porque nos dirige a vivir la intención que Dios tiene. La ley de Dios nos sirve a nosotros para conocer el carácter de Dios y para nosotros decir, bueno, ¿por dónde tengo que ir? Porque no conozco a Dios. Muy bien, vamos a leer la Biblia, lo estamos haciendo, estamos conociendo el carácter de Dios. Sabemos que la ley no es un fin en sí mismo, sino que es un medio ¿para qué? Para vivir a la manera de Dios, para poder conocer el carácter de Dios, para saber cuál es la intención que Dios tiene en la manera en que nosotros vivimos. Entonces, cuando te pregunten acerca de la ley, si estamos bajo la ley o bajo la gracia, tenemos que decir que bajo la gracia, pero que la ley es una bendición, porque nos muestran el carácter de Dios, porque podemos ver a través de la ley las intenciones que Dios tiene para nuestras vidas, hacia dónde tenemos que ir, cómo hacemos para obedecer a alguien que no conocemos. Es fundamental conocer a Dios, conocer su carácter. Así que cada vez que escuchemos la ley tenemos que revertir, ¿no? Como a veces sentimos, no, la ley no, yo siento rechazo. No, la ley muestra el carácter de Dios. Es una bendición para mí, la ley. La ley no es que salva, ¿sí? Jesucristo salva. No es que yo si hago paso 1, paso 2, paso 3, voy a ser salvo. No, no.
La ley nos muestra el carácter de Dios, nos muestra la intención de Dios, nos muestra el camino a seguir, pero es Jesucristo quien salva. Lo que yo hago en obedecer tiene que ver con una gratitud, como una expresión de la fe. ¿Sí? Es importante eso entender. Ahora sí, ya vimos acerca de la ley perfecta, ¿sí? Ahora sí vamos a hablar acerca de estas dos actitudes, ¿no? Que tienen estas dos personas frente al espejo. Entonces tenemos ahí la ley de Dios, que la ley de Dios son las enseñanzas de Jesucristo y es el carácter de Dios, ¿sí? Ahora, tenemos estas dos personas. Una persona que escucha, que se queda pensando pero no hace nada. Y otra persona que lo que hace es automáticamente practica, ¿sí? Dice, hagámoslo, vamos a hacerlo. O por lo menos ahora que estamos escuchando, decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? Listo, ya estoy pensando cómo tengo que hacerlo, cómo voy a obrar. Bueno, acá es donde vamos a diferenciar en estas dos personas. La persona que escucha, o sea, que ve el espejo y no la practica y se olvida. A esta persona podemos identificarla como ateísmo práctico. Es fuerte esta palabra, porque ateísmo práctico uno puede decir que una persona que asiste a una iglesia, que una persona que escucha la palabra de Dios, puede estar bajo esta actitud, un ateísmo práctico. ¿Por qué ateísmo práctico? Bueno, todos saben que el ateo no cree en la existencia de Dios. Entonces nosotros lo primero que hacemos es nos diferenciamos. No, yo creo que Dios existe. ¿Sí? Pero el ateo no solamente cree que Dios no existe, sino que es irrelevante para su vida. ¿Por qué es irrelevante? Porque no existe. Por lo tanto, para mí, como Dios no existe, dice el ateo, no tengo que ni leer la Biblia, quizás como algo histórico o como relatos fantásticos, pero no tiene nada que ver con mi vida, porque yo soy el que decide, no hay una intervención del más allá, no lo creo. Entonces, ateísmo práctico es porque básicamente el que escucha no practica. En la práctica soy ateo, ¿por qué? Porque lo que escucho no lo practico porque siento que es irrelevante para mi vida. O sea, me da lo mismo. Está bien, yo escucho el día domingo, termino la reunión y sigo con mi vida. No lo practico. No leo la Biblia, no oro, con todas las excusas que nosotros queramos poner, pero no lo hacemos, definitivamente no lo hacemos. Escuchamos prédicas, pero cuando llega el momento de practicar, seguimos bajo nuestra opinión. Entonces podemos tener esta actitud de un ateo práctico, por así decir, ateísmo práctico. ¿Podemos vivirlo? Y sí. Cuando escuchamos y no hacemos, estamos siendo, de alguna otra manera, teniendo una actitud de ateo. ¿Por qué? Porque es irrelevante la palabra de Dios para mi vida. Y esto es fuerte. Esto es fuerte, porque estamos hablando de una persona que está en una iglesia, que se reúne virtualmente, los que puedan físicamente también, que escuchan videos en YouTube cristianos, pero escuchan mucho conocimiento, pero no lo llevan a la práctica. Y no lo llevan a la práctica porque es irrelevante. Y esto es un llamado de atención para todos nosotros, porque esto se genera un hábito. O sea, cuando nosotros lo hacemos una y otra vez y otra vez y otra vez, tenemos una cabezota, pero somos cortos a la hora de hacer. No hacemos aquello que Dios le agrada, aquello que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos vivir. Quizás en la práctica decimos, no, vale más mi opinión que lo que Dios dice. Y esto lo podemos ver no solamente, no estamos hablando de personas que asisten a la iglesia, estamos hablando de toda clase de personas, en todas las posiciones. Cuando pesa más mi opinión,
y dejo a un lado la palabra o agarro un texto, el que me conviene a mí para reforzar mi opinión y dejo la palabra a un costado, digo, no, esto es lo que yo opino, lo que estoy haciendo es, Dios, vos sos irrelevante en esto que quiero decir, por lo tanto, yo voy a usar lo que me conviene. Estoy siendo selectivo y Dios no tiene, y no estoy practicando ni estoy asintiendo la autoridad que Dios tiene en su palabra. Es peligroso. Por eso es importante conocer qué dice la palabra. Porque podemos estar frente a una persona que quiere transmitir una idea y que utiliza diferentes pasajes para reforzar la opinión que tiene acerca de la vida, acerca de todo. Y nosotros podemos ser influenciados por esa persona. Es importante en este tiempo en donde sentimos que hay enemigos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, en contra de Cristo, en contra de su palabra. Hoy más que nunca tenemos que ser conocedores, pero también tenemos que ser hacedores, para que la palabra eche raíz en nuestras vidas, para que el contraste sea mayor. Hay un contraste de la palabra de Dios y por eso el espejo, hay un contraste. ¿El espejo qué hace el espejo? Saca la verdad. Nos miramos al espejo y es lo que hay, es lo que está ahí. O sea, no hay alguien distinto. Hay un montón de aplicaciones en los celulares en donde te podés poner maquillaje, lentes, adorno, te sacás las arrugas, ¿no? Un montón de cosas podés hacer con... Te pones más flaco, te sacás la papada. Sí, pero no es verdad. No es un espejo. Ahora vos vas al baño, te ves en el espejo y con mucha luz vas a ver todo. Las arrugas, la falta de pelo, las ojeras, ¿sí? Y tantas otras cosas más. Ahora, lo que Dios nos invita a que miremos, aunque no nos guste, lo que veamos, el reflejo, miremos la palabra de Dios. Por ahí no te va a decir, sí, estoy de acuerdo con tu opinión. Por ahí te va a decir, no. La palabra te va a decir, no, yo opino diferente. Y ¿sabes qué? Esta palabra es absoluta. O sea, no se discute. Es lo que Dios dice. Entonces, yo tengo que decir, ok, sí, me equivoqué. Esta opinión es incorrecta. Por lo tanto, yo voy a cambiar de actitud. Esa es la persona que es la hacedora. La persona que insiste en su error, insiste en su opinión, trata de torcer lo que dice la Biblia, está practicando el ateísmo. Porque le está diciendo a Dios, tu palabra es irrelevante, lo que más me importa es la opinión que yo tengo, la convicción que yo tengo. Tenemos que ir a la palabra no con la actitud de un ateo, sino con la actitud de un siervo de Dios, de una persona que está sujeta a la voluntad de Dios, que desea andar por el camino que Dios preparó de antemano. Una persona que le da alegría poder caminar en medio de la voluntad de Dios. Ahora sí, veamos la otra persona, el que se fija atentamente en la ley perfecta. Número uno, lo primero que detectamos es que dice que se fija atentamente. O sea, no le da lo mismo, sino que está hambriento, quiere conocer la verdad, no le asusta la verdad. Es como cuando nosotros nos levantamos, vamos al baño y vemos en el espejo y bueno, no me asusta, yo quiero ver qué es lo que hay, ¿no? Porque algunos están muy conformes, está perfecto eso, la estima bien alta. Pero tenemos que ir al espejo y vernos. No tenemos que negar el reflejo. Y esto es lo que pasa. La palabra de Dios nos va a decir, nos va a sacar la ficha. Y la persona que tiene la intención de practicarla no va a negar eso. Todo lo contrario, va a fijarse atentamente. Porque para esa persona no es un impedimento, no es una barrera. ¿Sí? Todo lo contrario, es a favor de su libertad. Es a favor de nuestra libertad. Lo que dice Dios en toda la Biblia, de punta a punta. ¿Por qué? Porque nos muestra lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, porque nos guía por el camino correcto.
Porque la persona que se fija atenta a la palabra o a la ley perfecta, sabe que lo que va a producir es libertad. Aquella persona que está muy deseosa de dar alimento a la carne, o sea, esos deseos que van contra Dios y lo que más le importa son esos deseos, seguramente no va a querer hacerlo. Seguramente va a escuchar una prédica que, ¿no? Que acaricie, ¿no? El pecado, que le permita, que le diga, sí, anda por acá, está todo bien, tranquilo, Dios te va a perdonar. Y están esas personas que dicen, bueno, yo prefiero hacerlo y después pedir perdón. No han entendido el Evangelio, no han entendido que lo mejor es poder seguir el consejo de Dios, que lo mejor para sus vidas es vivir a la manera de Dios, porque sabe que eso va a traer libertad. Trae libertad. Y la persona que se fija atentamente, que entiende que lo que dice Dios es una guía para saber qué hacer, que va a producir libertad, va a perseverar porque sabe que es algo bueno, que es algo que está a favor de su vida, no en contra. Y finalmente va a disfrutar de una doble bendición. Para aquellas personas que por ahí les gusta que otros oren, ¿no? Para recibir esa bendición. Hay veces que hay personas que dicen, sí, por favor, óreme porque quiero la bendición. Y los que invitan a veces al frente para poder recibir la bendición. Bueno, yo les digo que anda al frente, anda donde quieras, anda que te ore cualquier persona, pero bíblicamente la bendición no tiene que ver solamente con una oración. La bendición la vas a recibir si te fijas atentamente en la ley perfecta de Dios, que es una guía para nuestras vidas, que eso va a producir gozo en tu vida, que va a traer libertad a tu vida y que finalmente vas a disfrutar de una doble bendición. Una presente, porque no hay mejor cosa que hacer aquello que Dios quiere. Eso produce bendición. Ser responsable con el trabajo, trabajar como si trabajáramos para el Señor. ¿Quién no quiere una persona así, que cuando no te están viendo vas a estar trabajando porque lo haces para el Señor? Que es productivo, una persona que desea trabajar, que quiere trabajar. No estás haciendo lo que dice Dios, aquel que quiera comer, que trabaje, ¿no? ¿Y cuál va a ser la bendición? Y que vas a tener el trabajo, que vas a poder tener los recursos, que te van a tomar en cuenta, te van a considerar, porque te conocen, saben cómo sos, y es que por ahí no estás teniendo trabajo. Y si tenés la intención, y si querés, y toda tu vida trabajaste y estás en un momento difícil, bueno, podemos pedir al Señor para que pueda darte el trabajo, porque es su voluntad, así que estamos pidiendo algo que está en su voluntad. Y una bendición presente también y tiene que ver con la salvación, ¿no? Nosotros decimos Señor, Señor a Jesús, porque Él es Señor de nuestras vidas, hacemos aquello que Dios quiere que hagamos. Hemos conocido al Señor. Y una futura, cuando Cristo nos venga a buscar, porque Cristo viene y viene pronto, no hay ninguna duda que la bendición más grande que pueda tener el ser humano es vivir una eternidad con Cristo. Y ninguna otra cosa más. Es suficiente Jesús. Es todo lo que deseamos, es todo lo que queremos. Cristo viene pronto. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos fijamos atentamente en la ley perfecta de Dios, en la palabra, en las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Que aquellos que quieran ser salvos tienen que arrepentirse de sus pecados. Nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor, cambiamos de actitud, reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que murió en nuestro lugar, que lo merecíamos, ninguna duda que lo merecíamos. Hay veces que hay personas que dicen, ¿y qué pasa con que hay personas que son buenas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas buenas que le pasan cosas malas? Una sola persona en toda la historia de la humanidad podríamos decir que es bueno, y ese es Jesucristo. Y ese es Jesucristo. Y es Jesucristo el único bueno
lo maltrataron, lo trataron como si fuera un criminal. Hasta el día de hoy algunos lo insultan, sin haber hecho absolutamente nada malo. Lo que pasa es que, claro, enseñaba lo que a muchos no le convenía. Como él tenía una vida perfecta, sin pecado, el contraste era mayor y a algunos le da mucha bronca. ¿Por qué? Porque el contraste es grande, porque muestra la maldad de toda la humanidad, la nuestra también. Y ese contraste es lo que nosotros nos encontramos en un momento, cuando nos encontramos con Jesús. Había un contraste tan grande de su bondad, de que realmente Él es bueno y nosotros acá estamos tan malos que nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Le pedimos perdón, aceptamos que Él nos salvó con su vida y le dijimos, Señor, a Jesucristo, a partir de ahora yo vivo a tu manera. Aquellas personas que no solamente escucharon, sino que hicimos y hacemos esto, nos espera una gran bendición cuando Cristo venga a buscarnos. Vamos a vivir una eternidad con Jesucristo. Vamos a disfrutar de esta doble bendición. Ahora quiero aclarar algo. Las buenas obras son frutos de la fe. Son expresiones de gratitud a Dios por esta obra que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Así que dejemos a un lado ese ateísmo práctico y seamos hacedores. Practiquemos la palabra. Disfrutemos el consejo de Dios, porque es para libertad. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, quiero darte gracias por tu obra salvadora. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la ley perfecta, porque no solamente nos conduce a hacer aquello que vos querés que hagamos, sino que también podemos conocer tu carácter. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que nos guía, que nos transforma. Gracias, oh Dios, por tu salvación, porque has muerto por nuestros pecados, pero has resucitado. Y nuestra esperanza es que cuando vengas a buscarnos, podamos ir contigo. Mientras tanto, Señor, te esperamos. Y quiero orar por todas las personas que quizás han estado pensando respecto a lo que estuvimos charlando y han identificado que parte de su vida han vivido como ateos, en donde pensaban que la palabra de Dios era irrelevante para sus vidas, en donde escuchaban mucho la palabra, pero no hacían eso. Yo ruego, Jesús, para que tú puedas traer, Señor, a sus vidas arrepentimiento, un cambio de actitud frente a esto, Señor, a este hábito. Que nos ayudes, Señor Jesús, a poder ser hacedores, a que estemos escuchando y ya estar pensando, Señor, yo quiero hacer tu palabra porque me va a traer bendición, me va a traer libertad y porque yo estoy de acuerdo con vos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.